Ya les comentaba hace un momento, con mucha emoción además, que hoy tenía la oportunidad de abrir la conversación con este estupendo realizador, director, cineasta, amante también del séptimo arte. Yo creo que ese es su principal papel. Es mi querido Ernesto Contreras, con quien voy a hablar pues acerca de esta película que ya tuve la oportunidad de ver, que es una joya, es un deleite esta película que se llama Sueño en otro idioma. Y pues bueno, Ernesto, me da mucho gusto saludarte. Buenos días, Chupi, Ernesto, para decirlo en Sicril. Chupi, pibe. Oye, Javier, qué gusto escucharte nuevamente, conversar contigo una vez más. Encantado, por aquí ando. Igualmente, Ernesto, qué buena película hiciste. Oye, muchas gracias. Pues sí, estamos muy contentos. La verdad es que, bueno, como sabes, está actualmente en cartelera, después de un año de andar ahí como viajando por festivales y demás. La última vez que conversamos, de hecho, fue cuando habíamos ganado el Festival de Sundance en el público el año pasado. Así que, bueno, ahora por fin llega a cartelera, a las salas de nuestro país, y estamos súper emocionados por eso. ¿Sabes qué? Después de haber visto la película, Sueño en otro idioma, terminé emocionado de ver la película y de cómo concluye y de cómo lo lograste, de cómo lo logra esta historia. Escribía yo emocionado en mis redes sociales que haces de encontraste una sensacional historia en Sueño en otro idioma y además la retrataste de una manera extraordinaria y muestras con esta película otra faceta, una muy genuina, muy auténtica del cine mexicano y del buen cine en general, no solo el cine mexicano, del buen cine. Ernesto, y esto hay que celebrarlo, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Pues fíjate que sí, que es una historia que llegó a mis manos por mi hermano Carlos, que es el guionista, a partir de... Él se encuentra una nota periodística, ¿no? Tal cual, en un periódico, sobre algo que estaba pasando en Tabasco con dos últimos hablantes de una lengua que se llama el ayapaneco, y que estaban peleados. Y a partir de eso, bueno, Carlos ve ahí como mucha posibilidad para desarrollar una ficción. Y a partir de eso, bueno, pues comienza a crear todo este universo que crees en la película. Y a mí me encantó, o sea, me pareció que era un reto completamente diferente a mis películas anteriores, con la posibilidad de regresar a Veracruz, de donde somos originarios, a filmarla, a la selva, a la playa, ahí en medio de la naturaleza. Impresionantes, Las locaciones son impresionantes. ¿Qué te puedo decir? Es la zona de los Tuxtlas, así es. Que es increíble, ahí cerca de Catemaco, en Veracruz. Y era un buen pretexto también para hablar, sí, de la desaparición de una lengua que finalmente a veces pensamos que son solo palabras, pero tiene mucho más que ver con conocimiento, con una visión del mundo, con una forma de entender nuestro pasado, pero también la posibilidad de hablar de identidad, de hablar de diversidad, hablar de amor, por supuesto, con una historia que fuera entrañable, con personajes, que hubiera humor, ¿no? Que el público se la pase bien, que se ría, que se conmueva. Entonces, bueno, ha sido como un viaje muy bonito y yo estoy muy satisfecho con el resultado, y la verdad es que la respuesta, ¿no?, de quien la ve siempre es como un poco la misma, que quedan como muy emocionados, como decías. Así que, pues, ¿qué más puedo pedir al respecto, no? Oye, ya que mencionabas este asunto también tan personal, de ustedes, de tu hermano y tuyo, siendo de Veracruz, me enteré que hay un poquito más, ¿no? Porque tu abuela hablaba zapoteco, ¿es cierto? Cierto. Mi abuela paterna, pues, era del Istmo de Tehuantepec, y lo que tengo que decir que cuando comenzamos este proceso con la historia, yo decía, qué interesante, sí, las lenguas, sí, uy, qué fascinante, porque era un mundo que no conocía en realidad, que nunca me había detenido a pensar en ello, y de pronto me di cuenta que algo me estaba conectando de forma personal, algo que me estaba ahí como afectando, ¿no? Y pues tal cual, tuve un flashback así a mi niñez, ¿no? Recordando a mi abuela hablando zapoteco, y que en ese momento pues yo no entendía realmente por qué hablaban zapoteco si todos hablamos español, ¿no? Entonces era como una exigencia de, no, bueno, a ver, en español. Y claro, como niño, ¿no? Que pues inconsciente, y que finalmente ahora a la distancia lamento no haber tenido como la oportunidad de aprovechar mucho más ese conocimiento y no haber valorado como raíces en ese momento. Y tenía como ese tema pendiente. Yo quería revisitar esa parte de mi vida, y nada, como con esta película transmitir y sentir lo que la película, la historia me permitía, de forma muy personal. En ese asunto es una especie como de homenaje a tus raíces también, Ernesto. Totalmente, y fíjate que de alguna manera también creo que me sirvió mucho para reflexionar sobre nuestra identidad, nuestra cultura. En el caso, como mexicanos finalmente, ¿no? Lo que tenemos alrededor, o sea, la maravilla de
raíces y de cultura que poseemos, que tengo la impresión de que a veces queda un poquito de lado, ¿no? A veces se nos olvida un poco. Es increíble la cantidad de, información que tenemos alrededor y de o sea, tú vas por el periférico y hay sitios arqueológicos, ¿no? Así Entonces, es sencillo. De pronto se nos olvida eso y vale la pena detenerse un instante a pensar en ello, ¿no? A pensar que la película habla de una lengua, pero finalmente habla de identidad y tiene que ver con nuestra comida, con nuestras raíces, con nuestra cultura, con lo que somos, por qué somos como somos, pues. Entonces, me gusta que de alguna forma el espectador pueda también sentir eso de pronto, ¿no? Y insisto, pensar por un momento o recordar por un momento lo que somos como mexicanos. Esto de tu película que estás mencionando es de las cosas que más me llamaron la atención y más me emocionaron, más celebré, ¿no? Que es una película alejada a esta parte de nuestro México que por poca fortuna se vive y que se ha estado mostrando constantemente en el cine mexicano, sobre todo en el cine de autor, que estoy hablando de la violencia, del narcotráfico, de toda esta situación complicada que vive nuestro país y que sí, por supuesto que hay que retratar también, ¿no? Pero por eso tu película es relevante, porque estás mostrando, te estás alejando de ese lado B, ¿no? de México y estás mostrando ese otro lado tan rico que tiene nuestro país. Además, con una historia que puede ser, que es, ¿no? Que demuestras que puede ser entretenida, que puede manejar el humor, pero que puede manejar también una historia de amor auténtica, etcétera, etcétera. Eso es relevante en tu película y me imagino que esa también era tu intención, Ernest. Sí, Javier, fíjate que después de Las Cosas Primaveras, que fue la película anterior, con Chema Yaspic, Cecilia Suárez, Irina Suela, que era una película, pues, como su título lo dice, oscura, ¿no? Mucho más, muy buena película. Pues una exploración, sí. Gracias, como una exploración más entre el conflicto entre moral, instintos, sexo y demás. Entonces, terminé esa película, quería hacer algo mucho más luminoso, mucho más abierto, y apareció esta historia. Entonces, lo que ha sido muy bonito también es que después del premio del público en Sundance, pasó lo mismo en otros festivales. O sea, pasó lo mismo en Florida, pasó lo mismo en Melbourne, pasó lo mismo en otros festivales, ganó mejor guión en Huelva. Entonces, bueno, a lo que voy es que esta cuestión del premio del público, que es tan valioso, que a mí me decían mucho de cómo se conecta el espectador con la historia, sí. ¿no? Entonces, por lo mismo me hacía confiar mucho en que al llegar a nuestras carteleras en México, pues hubiera el mismo efecto, ¿no? Que la gente... Y está pasando, como siempre, bueno, batallando ahí, ya sabes, en los cines, ¿no? Para sobrevivir, sí. Pero es muy bonito porque, bueno, ahora con redes sociales y demás, la verdad es que el feedback te llega inmediatamente, ¿no? Y la gente me escribe como emocionados, bueno, felicitando, agradeciendo, ¿no? Como de pronto poder ver una película que pueda hablar de indígenas, pero con mucho respeto, con mucho amor, que pueda hablar de lenguas, pero no es una cuestión antropológica, es una película entretenida, que pueda hablar de una historia de amor distinta, ¿no? Pero como muy también de forma orgánica, natural, sin etiquetas. Entonces, bueno, esa es la apuesta precisamente. Javier. Lo lograste, Ernesto, lo lograste. Felicidades por eso, ¿eh? Oye, hay dos puntos que quiero tocar. No tengo mucho tiempo y tengo mucho que comentar contigo sobre Sueño en otro idioma. Primero es la creación de un idioma. Sí. Del CICRIL, el trabajo de Francisco Javier Valdés, pues me parece que es destacado. ¿En qué punto deciden que tienen que crear un lenguaje para poder plantear esta historia? Fíjate que en un inicio pensamos que íbamos a usar una lengua real. Sin embargo, cuando comenzamos a tener contacto con lingüistas y con gente que habla algunas lenguas que están por desaparecer, lo primero que sentí es que para ellos es un tesoro, ¿no? Es un tesoro, es un conocimiento sagrado, y algo me comenzó a hacer ruido, ¿no? Como que, finalmente no quería que nadie fuera a pensar o fuera a sentir que yo estaba usando ese conocimiento para una película. Y fue cuando decidimos invitar a Javier, que es lingüista, yo le pedí adaptar una lengua, y él me dijo, no, hagamos algo original para la película, dame 2 meses y te traigo algo. ¡Qué bárbaro! Y a los 2 meses regresó con un manual del CICRIL, que bueno, pues era un texto con vocabulario, con reglas, con pronunciación, con construcción gramatical, con conjugación incluso. Pues bueno, fue, pues ya sabrás, ¿no? Como un shock, ¿no? De la emoción, pues. Y a partir de ese momento, los actores, pues tuvieron que literalmente tomar clases de CICRIL y aprenderlo y apropiárselo para que cuando estuvieran en las secuencias ya en personaje y demás, la lengua no fuera un distractor, ¿no? Y que estuvieran concentrados en las emociones y lo que tenían que vivir como personajes.
Y bueno, tuve la fortuna de encontrar a estos actores maravillosos, disciplinados, entregados, Eligio Meléndez, José Manuel Poncelis, José Meléndez y Juan Pablo de Santiago, que bueno, lo hicieron, para mí es increíble, ¿no? Lo que lograron como de apropiarse de la lengua y que pareciera que le habían hablado toda la vida. Es increíble. Y nada, era también de las apuestas de la película. No, pues felicidades a él y a ustedes como equipo también por este logro, que le pone también pues un plus a la producción, Ernesto. Oye, el trabajo de Tonatiuh Martínez, ¿no? Fantástico. Híjole. Tonatiuh es el director de fotografía. Así es. Con él he hecho las películas anteriores, tanto desde Párpados Azules, Seguir siendo Café Tacuba y Las Oscuras Primaveras. Y pues nada, o sea, la verdad es que Tonatiuh es un maestrazo. Tiene un estilo muy marcado, ¿no? Ya muy definido, ¿no? Muy propio. Sí, y lo que es curioso con esta película es que el guión hablaba del calor, ¿no? Y del sol, y de las pieles sudadas y demás. Y cuando llegamos ya al scouting técnico por las fechas en las que teníamos que filmar, pues era todo lo contrario, frío, neblina, lodo, mosco, lluvia todo el tiempo. Yo estaba aterrado y Tonatiuh Martínez y Bárbara Enríquez, que es la diseñadora de producción, dijeron, no, o sea, está increíble esto, usémoslo para la película. Claro. Y que se convierta en parte de la personalidad de la película. Y lo lograron también, ¿eh? Es parte de la personalidad de la película, total y absolutamente. Los propios escenarios, la propia naturaleza, esto es un personaje más dentro de la película, increíble. Exacto. Y la historia, vamos, plantea esta comunicación que hay con la naturaleza y creo que funcionó muy bien estas atmósferas, ¿no? Para que fuera totalmente verosímil. Qué padre, Ernesto, de verdad. Oye, te desmarcaste de los Arieles, ¿no? Como director. Pudiste estar nominado como director con esta película que tiene sus nominaciones, por cierto, pero platícanos por qué decidiste desmarcarte como director en los Arieles. Sí, fíjate, qué bueno que me lo preguntes, Javier, porque cuando me proponen y me eligen como presidente de la Academia el año pasado, en noviembre, obviamente pensé mucho en el significado de este compromiso, ¿no? Esta responsabilidad, el honor que es ser presidente de la Academia, pero por supuesto que yo tenía muy presente que mi película, habiendo sido estrenada el año pasado en el Festival de Guadalajara, tendría que inscribirse en los Arieles este año, y lo primero que decidí fue como, asumiré el cargo, pero anunciaré de inicio que voy a renunciar como a esa posibilidad de competir por la nominación a Mejor Dirección. Uh-huh. Sin embargo, consideré que lo correcto era que la película sí estuviera inscrita, porque finalmente, el trabajo de todos está ahí, ¿no? Y no por un compromiso personal me podría permitir afectar a los demás compañeros, el fotógrafo, los actores, el músico y demás. Entonces, lo consulté con los productores, lo comenté al interior de la asamblea, estuvimos todos de acuerdo y así fue. Entonces, pues nada, tengo que decirte que muy sorprendido y muy halagado por la cantidad de nominaciones. Yo la verdad es que no me lo esperaba. Me siento muy halagado y emocionado por ese reconocimiento al trabajo de todos. Uh-huh. Pero sí, o sea, la verdad es que pues es una cuestión mía, no muy personal, una decisión completamente libre, digamos, uh-huh. y que pues hay que recordar que el cine finalmente, las películas no son de uno, ¿no? Las películas son del equipo. Así entonces hubiera sido muy egoísta de mi parte como decir no inscribo a nadie y ni modo, ¿no? Porque yo decidí tomar el cargo. Entonces, bueno, por eso fue, Javier. Mi respeto por eso, Ernesto, entonces. Muchas gracias. Oye, no estoy de acuerdo, pero mi respeto por eso. Oye, en ese sentido, como presidente de la AMAC, sería interesante también conocer tu postura sobre esta terrible historia, terrorífica historia del asesinato de estos 3 estudiantes en Guadalajara, ¿no? ¿Cuál es la postura de la AMAC, de la asociación a través de ti como presidente? Sí, bueno, pues qué te puedo decir, el lunes estábamos anunciando nominaciones en la mañana y por la noche nos enteramos de esta tragedia y de esta horrible noticia. ¿Y cuál es nuestra postura? Bueno, pues totalmente, pues qué te puedo decir, desconcertados, horrorizados, solidarios con las familias, por supuesto, y muy atentos a las acciones también que las escuelas están organizando,
por supuesto nos sumamos a la exigencia de saber la verdad, de no quedarnos una vez más con una versión histórica, y estamos ahí, Javier. Y de hecho, qué bueno que me lo preguntes también, porque finalmente, vamos, al lado de hechos como estos, los Arieles, la verdad es que quedan en un plano completamente de lado, ¿no? No es lo más importante en este momento. O sea, creo que lo más importante en este momento es cómo reaccionar como sociedad, qué hacer para que realmente las cosas cambien, ¿no? Y creo que esta coyuntura con lo que va a pasar en México en un par de meses es importante, ¿no? Es como tomar muy en serio nuestras decisiones, nuestras posturas, y que como academia, bueno, pues tenemos la responsabilidad de ser la voz de la comunidad cinematográfica. Muy bien. Ernesto, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad, y nuevamente Gracias, felicidades por este estupendo trabajo que hicieron en Sueño en otro idioma. Muchísimas gracias, y bueno, pues la película está en muchas salas todavía, en las cadenas principales y en circuitos alternativos, así que ojalá y por ahí el público nos acompañe. Y pues nada, te agradezco mucho el tiempo, Javier. Al contrario, espero verte pronto, te abrazo con cariño y gracias de verdad. Un fuerte abrazo, Javier, gracias. Bye. Ernesto Contreras, señores y señores, ahí está, Sueño en otro idioma, vale mucho la pena que la vean.